empezando. En el curso, en realidad tenemos, a lo largo de estos 34 temas, tenemos una variedad de problemas que resolver de una manera razonable, ¿cierto? Entonces, siempre en el curso van a haber dos enfoques, el enfoque deductivo y el enfoque inductivo. ¿De acuerdo? En todas las clases, de alguna u otra manera, lo vamos a usar, ¿cierto? Vamos, para resolver, para enfrentar diferentes tipos de razonamiento. Bien, en primer lugar, antes de empezar la charla que tenemos de 8 a 10, primero tenemos que recordar qué significa razonar. Eso es lo que tenemos que recordar. Muchas veces, dentro de esta vida cotidiana, acostumbramos a decir, razona, razona, ¿no? Y a veces es, o piensa, ¿no? Piensa, o pensar, ¿no? Como en el deporte, ¿no? Pero en realidad se refiere a eso, ¿no? A razonar implica varios aspectos dentro de nuestra actividad mental. Fases, pasos o actividades mentales, que lo hacemos algunos lo hacen en segundos, otros les toma tiempo. El asunto es el siguiente, chicos, que al razonar ustedes tienen que buscar asociar una serie de ideas, ¿de acuerdo? Y al asociar una serie de ideas, ¿de acuerdo? Buscan relacionar, vincular, excluir, ¿no? Incluir, ¿no? En ideas entendemos un concepto, un documento, una política, una condición, ¿no? Una restricción, una forma, ¿no? Una cultura, etcétera, ¿no? Entonces nosotros asociamos ideas para lograr, ¿qué cosa? Conclusiones. Se entiende que al razonar encontramos soluciones lógicamente válidas, es decir, aceptables y que sean ciertas según los datos y hechos, ¿de acuerdo? Eso es lo que hacemos nosotros constantemente. El ser humano razona. Claro, algunos más que otros, ¿no? En términos eficientes o no. Y lo que hacemos nosotros es justamente ese razonamiento nos permite entender la mecánica de un determinado problema. Porque el humano lo que hace es, en el caso nuestro, que somos gente que nos estamos preparando para ingresar a la universidad, entonces lo que hacemos es adoctrinarnos de cómo razonar en términos prácticos, rápidos, en menos de 2 minutos. Bien, aclarado eso, ¿no? La idea de deductivo simple, chicos, se refiere a que tenemos muy poca dificultad. O sea, realizamos contextualizaciones a ciertas situaciones que no son complicadas, ¿no? Que tienen poca dificultad, ¿no? Es simple, ¿de acuerdo? Pero también requerimos de muy pocas variables, por ejemplo, nombre y lugar donde vive. Ahí tenemos dos elementos, ¿no? Los nombres y donde viven. Tenemos pocas variables, ¿ya? Y de esta manera, de un razonamiento sencillo, podemos resolver. ¿Está bien? Ahora, el proceso deductivo. Bueno, en realidad consiste ya en un proceso cualesquiera, consiste en analizar y relacionar varios enunciados, ¿no? Llamados conjuntos de enunciados o premisas. O sea, yo voy a tener varias premisas. Un conjunto de premisas. Se entiende que todas estas premisas, ¿cómo van a ser? Verdaderas. Y a partir de ellas, yo de alguna u otra manera, mediante este proceso de deducción, voy a llegar a una conclusión. Voy a concluir en algo. ¿De acuerdo? Y lo que voy a concluir, ¿sí? Debe ser también lógicamente válido. ¿De acuerdo? Según la información, las premisas, el contexto, etcétera, etcétera. Y entonces aquí voy a mostrar algunos ejemplos sencillos para entendernos, ¿cierto? Eso es lo que hacemos nosotros. Empecemos. La proposición, ¿qué cosa es? Es un enunciado que puede ser cierto o falso, pero no ambas cosas, porque si es ambas cosas es ambivalente y no puede ser. O sea, no debe haber ambigüedad y debe estar bajo un determinado contexto. ¿De acuerdo? Bien, veamos un ejemplito rapidísimo. Vamos a hacer algunos ejemplitos antes de resolver los ejercicios que ya ustedes tienen, que muchos de ustedes han resuelto. Por ejemplo, a ver, díganme ustedes de los 4 enunciados, ¿cuántas son proposiciones? Espero sus respuestas. En el chat nomás respóndame, chicos. ¿Cuántas de los 4 ítems que están viendo en su lámina, cuántas son proposiciones? ¿O cuál sería la clave, si lo quieres decir así, no?
A ver, chicos. Ahí está Patricia, Angeli, Fabia, Samantha, Sol, Michael, ¿no? Muy bien, muy bien. Luciana, ok. Ya. Muy bien. Está bien. Correcto. Entonces, ¿la Luna es un satélite de la Tierra? Sí, es cierto. Hay muchas teorías, porque a veces uno lee YouTube y cree todo lo que dice YouTube y eso no es cierto, ¿no? Hay muchas cosas que ponen en YouTube, en las redes, y eso no es cierto. Hay cosas que a veces los seres humanos creemos lo que no. Pero sea lo que sea, formalmente la Luna es el satélite de la Tierra. Y eso es verdad. Primero, que sea un satélite es un enunciado que tiene sentido, tiene valor. Por lo tanto, es una proposición. La segunda, ¿cuál es tu edad? Eso no indica ningún valor, es una pregunta. No es una afirma, no es una proposición. No indica. ¿De acuerdo? La tercera, 2 más 3 es igual a 7. Ese es un enunciado, tiene sentido. Me habla de una suma y un resultado de sumar. ¿De acuerdo? Es proposición, aunque esa proposición es falsa porque tiene un valor de verdad. Otra, el delfín es un animal marino. Eso es un enunciado, tiene sentido. Puede ser cierto, puede ser falso. Es cierto, es correcto. El delfín sí es un animal marino, catalogado como tal. Entonces, es verdad y es proposición. Por lo tanto, la clave es C. ¿Cierto? Así es simple, chicos, ¿no? Vamos empezando con esto. Ok, sigamos. Ahora, muchas veces entre la clase de hoy y la siguiente clase vamos a ver varios problemas de deducción específicamente. Pero hay problemas que son de deducción inmediata, rapidísima, así, en chis, chas, chus, ¿no? Es decir, lo leo, lo entiendo y ya. No necesito pensar mucho, ¿no? Porque yo tengo mi conclusión de una manera muy directa. ¿Ya? Muy directa, ¿no? Entonces, según los datos o las premisas que tenga. Como van a haber otros datos que tienen cierta dificultad. ¿De acuerdo? Muchas veces vamos a usar conectores lógicos con sus respectivas tablas de verdad y algunas leyes lógicas, como por ejemplo la ley de contrarrecíproco o también el silogismo hipotético, ¿no? Vamos a usar eso para hacer nuestra deducción mucho más simple. Ahora, recordar que en estas dos clases que estamos teniendo, también vamos a ver ciertos problemas como de inferencia lógica que requieren siempre de usar algunas leyes, de manera obviamente muy práctica. Por ejemplo, la ley contrarrecíproca. Esta es una condicional, ¿cierto? P implica Q, es lo mismo decir negar el consecuente implica negar el antecedente. ¿Está bien? ¿Sí? Se está observando, ¿no? Ya está ahí, mi lámina apareció así, bueno. La versión. Bien, entonces vemos, esta es una condicional, y aquí tengo, esta condicional P implica Q, ¿de acuerdo? Antecedente, consecuente, esta primera ley, vamos a decirlo así, muy conocida, es equivalente a negar el consecuente, que implica negar el antecedente. Eso ustedes conocen muy bien. ¿No? Segundo, vamos a otra. P implica Q y Q implica R. Por lo tanto, ¿qué deducimos? Se entiende que ambas son verdades, ¿eh? Se entiende que las dos proposiciones son verdades, ¿eh? ¿Qué concluyo? Concluyo, como el consecuente de una premisa es antecedente de la otra premisa, la relación de premisas conlleva lo siguiente, que P implica R. Y eso es verdad. Es muy conocido como silogismo hipotético, que ustedes también lo han visto en el cole, y algunos que por ahí han estado practicando también, ¿cierto? ¿Estamos? Ya, creo que está claro, ¿no? ¿Sí? Una más, a ver, que no le puedo poner. Por ejemplo, esta es una disyunción. P implica Q. Y entendiendo que esta disyunción es cierta. Y yo digo lo siguiente, ¿me están escuchando, no? Digo, es verdad, escucha bien, ¿eh? Es verdad que P es falso. O sea, negación de P quiere decir, es verdad que esto es falso.
es verdad que P es falso. Yo estoy diciendo, esta disyunción es verdadera y uno de ellos, por ejemplo, P, he escogido P, lo mismo puedo explicar con Q. Es verdad que P es falso. Por lo tanto, ¿qué concluyo, chicos? Por lo tanto, debo concluir, y ustedes conocen, como esta es cierta, esta disyunción, por lo tanto, para que siga siendo cierta, la otra proposición tiene que ser, ¿qué cosa? Verdadera. ¿Te das cuenta de la propiedad? Así es simple. Dado que ya estoy diciendo que esta disyunción es cierta. ¿Está bien? Listo. Entonces, usamos algunas leyes, ¿no? Y un poquito de lógica proporcional, ¿no? Para deducir, ¿no? Algunos problemas de deducción. Entonces, acá les he puesto algunos conectores y sus tablas de verdad, ¿no? La condicional, la conjunción, la disyunción fuerte. Tú sabes que en la disyunción fuerte solo uno de ellos es verdad, ¿cierto? Solo uno de ellos es verdad, para que todo sea cierto. En la fuerte. En la débil o disyunción simple, ¿cierto? Suficiente con que uno de ellos sea cierto, ¿no? Si uno de ellos es cierto, todo es cierto, ¿no? Sí, ustedes lo conocen muy bien, estoy recordando. Ahora, en la condicional hay que aclarar, ¿no? Solamente en el caso de que el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, solo en ese caso la condicional es falsa. El resto son ciertos. Porque yo puedo empezar con una condicional, es decir, un antecedente, una hipótesis falsa y llegar a una conclusión también falsa. O empezar con una hipótesis falsa y llegar a una conclusión verdadera. Y sigue siendo verdadero. Eso ustedes conocen. Muy bien. Uno tiene que usar todos los recursos, chicos, rápidamente, ¿no? Bien, veamos un segundo ejemplito. Uy. A ver, este es un poquito más tedioso que les he puesto, ¿no? Acá dice, Carlos estaba resolviendo uno de los problemas de lógico-matemática. Al realizar las siguientes conclusiones correctas, él obtiene, a ver en la lámina cómo se ve, ya, él obtiene algunas conclusiones correctas, ¿está bien? Entonces acá hay 1, 2, 3 conclusiones correctas. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Se entiende que esas conclusiones correctas, porque se realizan las siguientes conclusiones correctas, o sea, conclusiones acertadas. Tengan cuidado en el texto, a veces el texto como que nos marea, uno tiene que estar obviamente distinguir cada cosa, ¿no? Ya, si solo existe una alternativa correcta y las alternativas son 4, X, Y, Z y W, ¿cuál es la alternativa correcta del problema? O sea, quiere decir, de frente me está diciendo en este pequeño ejemplo, que lo vamos a revisar, que de esas 4 alternativas, 3 son falsas, porque si está diciendo solo existe una alternativa correcta, entonces quiere decir que hay 3 falsas. Así es simple. Muy bien. Entonces, siempre debemos leer un ejercicio de este tipo por lo menos 2 veces, ¿no? Obviamente lo debemos de hacer en un corto tiempo, ¿no? Si yo tengo un examen 2 minutos en promedio, pues debo leer en 15 segundos o una primera lectura y otros 15 o 20 segundos en una segunda lectura, ¿no? Donde yo no veo letras, sino busco pues ser eficiente en la lectura, interpretación, comprensión del texto. Y por eso nos preparamos, ¿cierto? Bien, ahora cuidado con confundirse. Todo lo que estoy marcando con mi lápiz óptico es un antecedente. Es una condicional, ¿cierto? El primer dato es una premisa. Es una premisa o proposición compuesta. Entonces la alternativa Y es la correcta. Ese sería el consecuente. ¿Está bien? Ya, rápidamente entonces yo digo. Y lo mismo para cada caso. La segunda aquí dice la alternativa Z no es la correcta, entonces la alternativa Y no es la correcta. Tercera, si la alternativa Y no es la correcta, entonces la alternativa W no es la correcta. Si te das cuenta, no confunda verdadero y falso con la palabra correcta. Esta es una premisa, este es un antecedente que puede ser verdadero o falso. Cuidado con confundir. Ahora, a veces uno la lee rápidamente y se confunde, ¿no? Ya, entonces me están dando 3 condicionales. ¿Qué es lo que hago?
leo y veo que eso de alternativa Y aparece varias veces, ¿no? Porque mira, en la segunda condicional también aparece, en la tercera también aparece, ¿sí o no? Ustedes vean, pueden empezar por cualquiera de las tres premisas, puede ser la última, la primera, pero ustedes vean qué información tienen en el texto. Entonces, como dice la alternativa Y no es la correcta, ¿de acuerdo? Entonces podemos nosotros, por ejemplo, decir, ya que son condicionales, ¿no? Lanzo mi hipótesis, digo lo siguiente, rápidamente. ¿No? Yo voy a suponer que la alternativa Y no es la correcta. Esa es mi hipótesis. Entonces, si no es la correcta, esto es verdadero, estoy entendiendo que es mi hipótesis, acá en la tercera premisa, estás observando, ¿no? Ya. Es un ejemplo, pero solo para motivarnos. Entonces, si este antecedente es verdadero, el consecuente no puede ser falso. Porque si es verdadero el antecedente y el consecuente es falso, todo sería falso. Y como todas estas premisas son verdaderas, chicos, entonces es claro que el consecuente también tiene que ser, ¿qué cosa? Verdadero. ¿Está bien? Entonces, como el consecuente es verdadero, ¿no? Porque si no, todo sería falso. Entonces quiere decir que la alternativa... Esto me implica que la alternativa W no es la correcta. Es verdad que W no es la correcta. O W, como quieran llamarlo. ¿Está bien? ¿Sí? Ya está, ya llegué a eso. ¿Está bien? Miren la consecuencia, sigo. Ahora, yo veo aquí, ¿no? También, ¿no? La alternativa Y en la primera y en la segunda premisa, en estos dos datos. Entonces, puedo usar convenientemente, por otro lado, ¿no? La ley contrarrecíproca. Acuérdate, si tengo una condicional y es verdadera, niego el consecuente, por lo tanto es cierto que negar el antecedente. ¿Sí o no? Son equivalentes. ¿Está bien? Entonces digo lo siguiente. Voy a negar esto. No sé si se ve el moñito. Negación. ¿Lo ven? Sí, sí lo ven. Yo veo acá, ustedes lo tienen que ver porque está acá en su pantalla. Entonces, la alternativa es la correcta, quiere decir que este es falso. Es falso que la alternativa ya sea la correcta. ¿No? Entonces es falso. Como es falso, también tiene que ser falso el antecedente. Por lo tanto, la alternativa X no es la correcta. La negación es que no es la correcta. ¿Te das cuenta? Estamos. Y como me doy cuenta, la alternativa Y no es la correcta. La alternativa W no es la correcta. Y la alternativa X no es la correcta. ¿Cierto? ¿Estamos? Listo. Entonces, eso me conlleva a decir que la alternativa Z es la única correcta. ¿Está bien? Por ejemplo, en la segunda premisa, la alternativa Z no es la correcta, pero tú ya sabes que es la correcta. Esto es falso. La alternativa Z no es la correcta. Esto es falso porque tú sabes que la alternativa Z sí es correcta. Porque solo hay una por condición del problema. Entonces, su consecuente, como este es falso, su consecuente puede ser verdadero o falso. Por ejemplo, aquí, ¿quién no es la correcta? Esto es verdad. Falso, verdadero, siempre verdadero. Está correcto todo. No hay ninguna contradicción. Por lo tanto, chicos, la clave es, ¿me entendieron? Es un buen ejercicio para empezar. Listo. ¿Está bien? ¿Sí? Ya. Sigamos. Ahora, a veces tenemos que usar diagramas. Lo recorrido si alguno no lo copió. Ya. Ahora, a veces usamos diagramitas, ¿no? Por ejemplo, diagramas de Venn que nos sirven para, ¿no? Mostrar la relación cuando usamos el texto todos, algunos, ninguno. Es un recurso gráfico. Por ejemplo, cuando todos los elementos de A son de B, entonces A está contenido en B, está incluido en B. Puedo dibujarlo de esa manera. Segundo, algunos elementos de A son comunes a B.
o simplemente indica que algunos elementos son comunes a los conjuntos A y B. Entonces implica una intersección. Algunos elementos de A están en B, o algunos elementos de B están en A, mejor dicho, son comunes. Otra, ningún elemento de A es B, es decir, no hay relación, son disjuntos. Algún elemento no tiene nada que ver con B. No se conoce, no se pasa. ¿Está bien? Listo. A veces usamos para entender problemas de deducción diagramas como este. ¿Está bien? Que ustedes lo conocen. Veamos un ejemplo sencillo. Si algunos ingenieros son matemáticos y algunos ingenieros son futbolistas y todos los futbolistas son matemáticos, entonces aquí me están dando, chicos, en este pequeño ejemplo, 3 premisas. Entonces te pregunta, entonces, ¿qué cosa es cierto? ¿Qué cosa es cierto? Te está preguntando. ¿Está bien? Entonces yo digo lo siguiente. De las 4 claves, una es verdadera y el resto es falso. Como dice es cierto, es siempre cierto, quiere decir que debe ser irrefutable. No es que puede ser, porque si la pregunta fuera puede ser, la respuesta es otra. Acá dice siempre es cierto, o sea que la respuesta es irrefutable. Tiene que cumplirse para todos los casos. Entonces, en la primera premisa que me dan, me dicen, algunos ingenieros son matemáticos. A ver, voy a hacer el dibujo acá, ¿no? Algunos ingenieros son matemáticos. Ahí está. Eso es verdad. Primer dato. Hago mi gráfica. Segundo dato dice, algunos ingenieros son futbolistas. Ah, ya. Algunos ingenieros son peloteros, no son futbolistas. Ahí está. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Algunos no dicen ya, pues. Y luego dice, en la tercera, chicos, oye, ¿están tomando desayuno, creo, recién? Ah, recién se han despertado. Uy, alguno está mirando el celular. Cuidado, acá se escucha. Todos los futbolistas son matemáticos, dice acá. Ah, ya, ¿quién es futbolista? Todos los futbolistas son matemáticos. Todo el que practica fútbol es matemático. Es lo que está diciendo. Entonces tengo acá 3 esquemas que los debo relacionar. ¿Sí o no? ¿Está bien? Entonces tengo los 3 esquemas, porque dice, todos los futbolistas son matemáticos. Entonces, creo que al relacionar los 3, y aquí lo voy a formalizar, todos los futbolistas son matemáticos, ahí está, y algunos ingenieros son matemáticos, ¿cierto? Algunos ingenieros, entonces yo podría poner así, mira, oye, podría ser, algunos ingenieros son matemáticos y ninguno es pelotero, pero, la segunda premisa que me dice, chicos, la segunda premisa que me dice, algunos ingenieros también son futbolistas. Entonces, lo más acertado, ¿cierto?, es hacer la gráfica de esa manera. Porque está cumpliendo las 3 premisas. ¿Está bien? ¿Sí? Ah, correcto, ¿no? Entonces, dado esa premisa, se concluye, ¿no? Esa es la conclusión. Entonces, reviso las claves, ¿no? Ningún matemático es futbolista. O sea que no hay ningún matemático falso, pues, falsete. Todos los matemáticos futbolistas son ingenieros. Todos los matemáticos futbolistas son ingenieros. Eso es falso, porque hay ingenieros que no son futbolistas, ¿no? Ni matemáticos, ¿no? Entonces, ¿está bien? Todos los matemáticos son ingenieros. Mentira. No hay contenido. Algunos ingenieros que no son matemáticos no son futbolistas. Algunos ingenieros que no son matemáticos no son futbolistas. Ah, muy bien. Eso es cierto. Soy ingeniero, no soy matemático, ni mucho menos pelotero, ¿no? La clave sería de... Bien, ahí tenemos, chicos, ¿no?
Buen ejemplo de deducción simple, ¿no? Bien, acá quería llegar. Hay veces que hay problemas, ¿no? De deducción que va a depender de los datos. En realidad, todos los problemas de deducción, chicos, hay dos tipos de datos. Con datos explícitos. Y hay problemas con datos implícitos. Los datos explícitos, chicos, se caracteriza porque hay 100% de la información. Está ahí. Todo está, pero de una forma desordenada. En cambio, los datos implícitos implica de que hay poca información. Normalmente entre un 50 y 60%. No es que falte dato, sino que el problema con estos pocos datos yo lo puedo resolver. Esa es la diferencia. Esto de implícito lo vamos a ver en la otra clase, la segunda sesión. Ahora estamos viendo los problemas de deducción lógica, ¿no? Pero con datos explícitos. Entonces, una característica de los datos explícitos no solo es el tener el 100% de la información, que está desordenada, ¿no? Sino también la cantidad de variables que tenemos, ¿ya? Entonces, normalmente podemos relacionar información dada, por ejemplo, nombre de personas, con alguna actividad oficio o lugar de procedencia. Decimos que es una deducción simple porque usamos dos variables, pero si usamos más de dos variables, hablamos de deducción compuesta, ¿ya? Ahora, normalmente la información es desordenada y no, aparentemente no guarda relación. Pero justamente, chicos, ustedes que hacen uso del ingenio y de la deducción lógica para obtener una buena relación a partir de una determinada información, ¿no? Que nos pueden dar una pregunta en particular, ¿no? Porque uno busca una relación. ¿Estamos? ¿Sí? Ya. Eso es la característica de datos explícitos. Bien, veamos un ejemplito más. Acá he puesto algo sencillo. Ana, Carla y Betty son dueños de un mono, un gato, un conejo, aunque no necesariamente en ese orden. Entre ellas se produce la siguiente conversación. Hay dos datos. A ver cómo se está viendo. Hay dos datos. Ya. Entonces, Ana le dice al dueño del mono que quiso morder al conejo. Segundo dato. Carla le dice a la dueña del mono que la otra amiga tiene un gato. ¿Correcto? Entonces se deduce que hasta ahora, nada. He dado una primera lectura. Pero en esa primera lectura hablamos de 3 personas y cada una es dueña de una mascota. Entonces estamos hablando de 2 variables. Entonces, en adelante vamos a usar 2 diagramas, ¿no? Uno de ellos es el diagrama sagital, que ustedes lo conocen. Y otro sería una tabla de Lewis Carroll, ¿no? ¿Sabe quién es Lewis Carroll, no? O un cuadro, ¿no? Donde uno pone una pita, marca sí, marca no, o una X, o un signo, ¿no? A veces hacemos una tablita y tiene relación, no tiene relación. Bien, entonces el diagrama sagital, chicos. Ponemos los nombres: Ana, Carla, Betty, mascotitas, mono, gato y conejo. Vamos a usar este diagrama sagital, que es bastante simple, ¿no? Bien, entonces decimos, voy a relacionar, como son 2 variables, voy a relacionar los sujetos con las mascotas. La información está ahí y debo usarla. Dice, primer dato, Ana le dice a la dueña del mono, o sea, Ana no tiene nada que ver con el mono, no es su mascota, porque le dice a la dueña del mono que quiso morder al conejo, que el mono quiso morder al conejo, no dice a su conejo. Entonces ahí tengo la duda. Ana podría ser dueño del conejo. Podría, pero como dice al conejo, muy probablemente que no. Muy probablemente que no. Hay que ver los otros datos que tenemos, ¿no? Quiso morder al conejo. Porque si dijera a su conejo, Ana sería dueña del conejo. Bien. Segundo dato. Carla le dice a la dueña del mono. O sea, Carla tampoco es dueña del mono. Nada que ver con el mono.
Si Carla le dice a la dueña del mono, entonces quiere decir que Carla y Ana no son dueñas del mono. ¿Quién es dueña del mono? La dueña del mono tendrá que ser, ¿qué cosa? Necesariamente quién, chicos. Necesariamente quién. Tendrá que ser Betty, ¿no? Porque si Ana le dice a la dueña del mono y Carla le dice al mismo, entonces es Betty quien es la dueña del mundo. ¿Cierto? Así de simple. ¿Estamos? Y es más, chicos. Carla le dice a la dueña del mundo que la otra amiga tiene un gato. Que la otra amiga. O sea, Carla le está hablando a quién. Carla le dice a la dueña del mono. Y ya sabemos que Betty es la dueña del mono. Yo creo que eso está claro. Y como Betty es la dueña del mono, Carla le está hablando, en otras palabras, a Betty. Entonces quiere decir que le está hablando que la otra amiga tiene un gato. Entonces la otra amiga tiene que ser ¿qué cosa? ¿No? Tiene que ser Anita. Entonces, miren, de esa relación yo deduzco las mascotas y sus dueños. Betty va a ser dueña del mono, Ana va a ser dueña del gato y Carla va a ser dueña del conejo. Así de simple. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Ahora, esto es un diagrama sagital, como les decía. Pero también tenemos una tabla. También algunos pueden ver la tablita. Aquí está la tablita. O también conocido como diagrama de Lewis Carroll. ¿No? Lewis Carroll escribió un libro llamado Estudio de la Lógica. Y en Estudio de la Lógica aparece en esta tablita por primera vez. Y entonces todo el mundo empezó a hacer la tablita. Pero Lewis Carroll no era matemático, por si acaso. Ni tampoco un lógico. Bien, creo que muchos saben quién fue Lewis Carroll, ¿no? Ya, entonces, el mismo problema ahora usando una tablita. Ana le dice a la dueña del mono. A Ana le dice, entonces Ana no es dueña del mono. Estoy usando este dato. Ana le dice a la dueña del mono que este quiso morder al conejo. Al conejo. Ahí queda la duda. Segundo dato dice. Carla le dice a la dueña del mono. Carla le dice a la dueña del mono. Entonces quiere decir que de ahí nomás deduzco que Betty es la dueña del mono. Por lo tanto, anulo fila y columna. Carla le dice a la dueña del mono que la otra amiga. Entonces, Carla le está hablando a quién? A Betty, pues, ¿no? Porque ya sabemos que Betty es la dueña del mono, ¿no? Que la otra amiga tiene un gato. Entonces, si la otra amiga tiene un gato, la otra amiga tiene que ser Carla, Ana, pues. Entonces, anulo fila y columna. Y deduzco que Carla es dueña del conejo. ¿Está bien? Listo. Entonces, al revisar las claves, creo que todos están de acuerdo que la clave es C. El resto de claves es falsa, ¿no? Claro, siempre van las claves, muchas veces son distractoras, ¿no? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Muy bien. Entonces creo que hemos captado la idea. Bien, voy a hacer un poco, a ver, espero que me alcance el tiempo. ¿Qué horas son? Uy, 8:35, ya. Ah, se han levantado, muy bien, ya. Chicos, en el problema, voy a poner un ejemplo más, ¿no? El paso que les va a servir, porque yo sé que ustedes han resuelto. Ya me profe la clave, muchos de ustedes, ¿no? Mira, este es un ejercicio muy similar al de evaluación. Un médico meditaba, dice, si mi hijo Esteban consume abundante quión, entonces tendrá mayores defensas. Punto seguido, o consume bastante quión o se enferma de neumonía. Punto seguido, si se enferma de neumonía, entonces no llegará al final del invierno. Si el médico verificó que su hijo Esteban llegó al final del invierno, ¿qué afirmaciones son verdaderas? Muy bien. ¿Qué clase de problema es? Yo me doy cuenta que en deducción hay varios tipos de problemas, ¿no? Y entonces, por lo que veo, tiene varias proposiciones compuestas. Cuando ustedes vean donde dice sí, negación, disyunción, conjunción, estamos hablando de problemas de inferencia lógica. ¿Está bien?
Y entonces tengo que usar una tabla o ciertas propiedades, ¿no? Como las acabo de mencionar, ¿no? Entonces, voy a explicar esto, chicos, un poquito detallado nada más, ¿no? Espero que no me tome mucho tiempo. Mira, yo hay chicos que conocen bastante, han practicado con otro, y leyendo ya tienen una idea más o menos a leer más allá. Y entonces no necesitan mucha cosa. Pero para que la respuesta sea irrefutable es bueno aplicar ciertas leyes. Entonces, les voy a explicar un procedimiento general que ustedes conocen, ¿ya? Entonces, ¿cuál es? Primero, identificar las proposiciones atómicas. Porque cuando hay una condición hay un antecedente y luego hay un consecuente. Pero el antecedente y consecuente hablan sobre algo, ¿cierto? Entonces, yo al leer mi hijo Esteban consume abundante quión, entonces tendrá mayores defensas. Luego, o consume abundante quión o se enferma de neumonía. Entonces yo veo lo siguiente. Identifico todas las atómicas. Que consuma abundante quión lo simbolizo con K. Tendrá mayores defensas, lo simbolizo con D. Se enferma de neumonía, lo simbolizo con N, enferma de neumonía. No llegará, acá hay una negación, cuidado con las negaciones. No llegará al final del invierno. Entonces, el final del invierno, llegará al final del invierno, lo denoto con I. Ahí está. Entonces tengo 4 atómicas. ¿Y por qué hago esto, chicos? Porque en realidad el problema de inferencias se basa en hallar el valor de verdad. ¿Sí? ¿Cómo son? ¿Cuál es su valor? Si es verdadero o falso. De eso se trata. Luego dice, si al final el médico verificó pues, que su hijo Esteban llegó al final del invierno. Ahí hay un dato más. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Lo que hago es simplemente simbolizar las premisas. Primera premisa dice, si mi hijo Esteban consume abundante quión, que lo hemos anotado con K, entonces, porque es una condición, tendrá mayores defensas. Esto obviamente es verdad. Segunda, o consume abundante quión o se enferma en neumonía. Esta es una disyunción fuerte. Una de ellas tiene que ser cierto, pero no ambas. ¿No? Entonces eso es una fuerte, que ustedes también conocen. Y la última dice, sí, es una condicional, ¿no? Porque hay 2 condicionales aquí, 2 premisas que son condicionales y una disyunción fuerte. Entonces, si se enferma de neumonía, entonces negación, no llegará al final del invierno. Porque yo he definido I como que llega al invierno, ¿no? Llega al final del invierno. También es verdad. Entonces tengo 3 premisas, todas son verdaderas, ¿ah? A menos que diga lo contrario en el texto. Que diga, pues no, y entendiendo que el médico era un mentiroso, o todo lo que dice aquí es falso, lo soñó, etc. ¿Está bien? Ya. Eso creo que está claro por ustedes. Muy bien. Entonces, rápidamente, chicos, yo digo lo siguiente. Muy bien, es dato que Esteban sí llega al final del invierno. Eso es dato. Entonces, si Esteban llega al final del invierno, yo tengo que evaluar esos datos en las premisas. Entonces, chicos, como tengo 3 premisas verdaderas, puedo usar lógica proposicional o puedo usar las leyes de inferencia que les acabo de mencionar, ¿no? Como la contrarrecíproca, ¿no? Como el silogismo, etcétera, ¿no? Mira, así nomás, hago una inspección. Bueno, digo, esto es falso, porque yo ya sé que la proposición I es verdadera. Sí llega Esteban al final del invierno. O sea, no se enferma, no tiene neumonía, nada. Entonces, si el consecuente es verdadero, perdón, si el consecuente es falso y toda la premisa es verdadera, lo voy a poner acá para que no se confundan. Entonces, chicos, el antecedente tiene que ser, ¿qué cosa? Falso. Para que toda la condicional, ¿cómo debe ser? Verdadera, ¿no? Porque si es verdadero, todo sería falso. Entonces, esto me conlleva, ¿no? A usar lógica proporcional o usar la contrarrecíproca, ¿no? Que lo voy a hacer acá, ¿no? O puedo usar la contrarrecíproca de esta manera, ¿no? Así. Negar el consecuente, chicos. Niego el consecuente,
negación de la negación, ¿qué me da? Falso de falso es verdad. Llega al final del invierno. Por lo tanto, es verdad la negación de EN. ¿Y qué es N? Que se enferma de neumonía. Entonces, conclusión, esto implica que no se enferma de neumonía. Mira, qué simple, ¿te das cuenta? Y como no se enferma de neumonía, voy a la segunda premisa y digo, este es cierto también. Todas son ciertas. Si no se enferma de neumonía, quiere decir que esta proposición es falsa. Como es falsa y esta es una disyunción fuerte, entonces K debe ser verdadero. Entonces, mira, ¿se enferma de neumonía? No. ¿Está bien? Esto es falso. ¿Consume bastante quión? Sí, es verdad. ¿Está bien? Llega al final del invierno, este es un dato, es verdad. Entonces, ¿cierto? ¿Estamos? Si yo ya sé que en la primera premisa el antecedente es verdadero porque consume bastante quión, llego a esa conclusión, entonces la condicional para que sea cierto, el consecuente ¿cómo debe ser? Verdadero. Entonces quiere decir que tiene mayores defensas. Por lo tanto, la primera, ¿consume bastante quión? Sí. ¿Tendrá mayores defensas? Sí. ¿Se enferma de neumonía? No. Por lo tanto, la clave es B. La afirmación 1 y 2 son verdaderas. Eso es todo, chicos. ¿Se entendió? Listo. Uy, la hora. Yo ¿no? Por si acaso tenemos dos temas, ¿no? Trazo de figuras, primera parte, y estamos viendo deducción. Pero creo que se ha entendido, ¿verdad? Listo. Toma, captura la imagen. Ok. Muy bien. Vamos avanzando. Vamos a ver ahora los ejercicios, ¿ya? Son 4 ejercicios de deducción en esta semana. Voy a resolver el problema 1 primero. Creo que todos ustedes lo han revisado. Hoy estamos domingo 3 del 2021, con pandemia, lamentablemente. Pero ojalá se mejore esto. Bien, lo han resuelto, estoy seguro, pero lo voy a resolver de una manera un poquito analítica, ¿no? Porque los que conocen y tienen experiencia se van a dar cuenta que esto se puede resolver muy fácilmente de otra mejor manera. Pero es mejor explicarlo de forma analítica para que quede bien por qué. Miren, 4 sujetos, Abel, Boris, Carlos y Daniel, participaron en un concurso de matemáticas, ocupando los 4 primeros puestos. O sea, hay 4 puestos. Escribiendo de izquierda a derecha, así, ¿no? Se sabe que, y me dan 1, 2, 3 datos que son premisas verdaderas y a la vez condicionales. Al leer yo veo Abel no queda en primer lugar, Boris quedó en segundo lugar, Boris no quedó en primer lugar, entonces Carlos quedó en segundo, Daniel quedó en tercero, entonces Abel no quedó en primer lugar. Yo veo que Abel se repite varias veces, y también Boris, en una primera lectura. Y que me preguntan, ¿cuál es el puesto que ocupa Carlitos? Y Boris en ese orden. Entonces, chicos, lo que hago es lo siguiente, lo que expliqué en el ejemplo anterior. Primero, simbolizo todas las atómicas. ¿Ven? ¿Vamos? Como son condicionales, recuerden, todas las atómicas, ¿quiénes son? Pero uno define, ¿no? Porque en realidad son proposiciones que tienen que tener sentido, ¿no? Valor de calificación, ¿no? Entonces, mira, Abel no quedó en primer lugar, le llamo A. Boris quedó en segundo lugar, le llamo B2. En la segunda premisa, Boris no quedó en primer lugar, le pongo B solamente, llegó primero. Porque como hay negación, recuerden que cuando hay negación hay que tener cuidado. Carlos quedó en segundo lugar, ahí está. Y por último, Daniel quedó en tercer lugar, aquí está. Entonces le he puesto 5 proposiciones atómicas. ¿Está bien?
Para hacerlo simple. Ya sé que sobre Boris se habla dos veces, que es primero que segundo, ¿no? Ya, pero sin embargo le hago la distinción. ¿Por qué no? Son proposiciones. Y luego, ¿qué hago? Armo las premisas. La primera que dice, si Abel no quedó en primer lugar, negación, ahí está, entonces Boris quedó segundo. Segunda premisa, si Boris no quedó en primer lugar, negación de B nada más, mira. Si Boris no quedó en primer lugar, entonces Carlos quedó segundo. Tercero, si Daniel quedó en tercer lugar, entonces Abel no quedó en primer lugar. Ahí está, hay otra negación. ¿Estamos? ¿Sí? Listo. Entonces, tenemos todos esos detalles, chicos. Muy bien, ya lo simbolizamos. Fue práctico, ¿no? Ya, Abel no quedó en primer lugar. ¿Te das cuenta? Me convino definir Abel llegó en primero. Bien, lo primero que tienen que observar es una inspección, ¿no? ¿Cierto? Entonces digo lo siguiente, chicos. ¿No? Digo lo siguiente, chicos. Yo veo aquí, si hay 4 lugares, yo veo que el consecuente de la primera y segunda premisa, los dos consecuentes hablan de Boris y Carlos que llegan a segundo lugar. O sea, las dos no pueden ser verdaderas, porque habría una contradicción. ¿Sí o no? Si los dos fueran verdad, esto es falso. Pues. Los dos no pueden llegar al mismo lugar. Entonces eso me conlleva a decir dos cosas. Que uno de ellos puede ser cierto, uno de ellos, o que los dos son falsos. O sea, que otro sujeto llegue al segundo lugar. O uno de ellos es verdadero, o ambos son falsos. No hay otra. ¿Está bien? Creo que está claro. Sigo. Entonces digo lo siguiente. Como todas son verdaderas, ya me di cuenta, empiezo. Digo, como uno de ellos va a ser verdadero, supongo yo lo siguiente. Supongo que Boris llega segundo. O sea que esto es verdad. Esto es verdad. Entonces, si Boris llega segundo, esa es mi hipótesis, Carlos ya no puede ser segundo. Esto tendría que ser falso. ¿Está bien? ¿Sí o no? Así de simple. ¿Está bien? Entonces, si Carlos es falso, miren, para que toda la condicional sea verdadera, ¿de acuerdo? El antecedente tendría que ser falso. Y negación de la negación significa falso. ¿De falso qué significa? Verdad. Quiere decir, chicos, que supongo que Boris llega segundo, pero en la segunda premisa me doy cuenta que para que la premisa siga siendo cierto, Boris, ¿no? Porque ¿qué dice? Boris no llegó en primer lugar. La negación de que Boris no llegó en primer lugar es que sí llegó en primer lugar. Y entonces Boris va a llegar en dos lugares, primero y segundo. Eso no es cierto. Habría una contradicción. ¿Sí o no? Habría contradicción. Y como hay contradicción, entonces quiere decir que Boris no llega en segundo lugar. Por lo tanto, aquí, Boris no llega en segundo lugar. ¿Está bien? Eso es falso. Entonces yo ya sé que Boris no llega en segundo lugar. Entonces, ¿qué hago? Aplico la contrarrecíproca a la primera afirmación. Si Abel no quedó en primer lugar, entonces Boris quedó en segundo lugar, ¿no? Entonces yo ya sé que eso es falso. Entonces aplico la contrarrecíproca. Así, mira. A la premisa 1. La negación del consecuente implica la negación del antecedente y todo eso debe ser verdadero. Es claro, ¿no? Boris no llega a segundo, obviamente. Pero negación de la negación, ¿qué significa? Quiere decir que Abel sí llegó en primer lugar. Abel llega primero y Boris no llega segundo.
Boris puede llegar tercero o cuarto. Ahí está. ¿Está bien? ¿Se está entendiendo, no? ¿Está bien? ¿Sí? Listo. Entonces creo que al razonar de esa manera, ya está. ¿Está bien? Listo. Entonces, ya sabemos eso. Entonces, ya sabemos que es verdad que Boris no llega primero. Si Boris no llega primero, porque es verdad, porque solo uno de ellos debe, cada sujeto en un puesto distinto, entonces para que sea cierto todo, el consecuente en la segunda premisa debe ser verdadero. ¿Sí o no? Entonces quiere decir que Carlitos llega segundo. Y en la tercera premisa sabemos que el consecuente es falso, porque Abel sí llega primero. Como el consecuente es falso, chicos, entonces el antecedente también tiene que ser falso o aplicar la contrarrecíproca. Entonces quiere decir que Daniel no llega tercero. Daniel tiene que llegar cuarto, obligado. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, Boris tiene que llegar tercero, tal como lo he puesto en la lámina. ¿Se dieron cuenta o no? Listo. Por lo tanto, chicos, Carlos ocupó el segundo lugar y Boris el tercero. Entonces, todo está ok. La clave, obviamente, es D. ¿Se entendió? Listo. Veamos el segundo, lo retrocedo por si alguno no ha copiado la imagen. ¿Copio? He sido analítico, sí, profe, ¿por qué no ha sido práctico? No, un momentito, estamos recién empezando a conocernos, pero siempre es bueno explicar bien un ejercicio, sobre todo lo de este tipo, ¿no? Muy bien. Claro, porque alguno va a ver, Boris quedó en segundo lugar, ¿hay contradicción, profe, uno de ellos? Claro, sí, ahí estamos analizando. Ya. El ejercicio 2. Lesier le promete a Ariana regalarle una torta de chocolate si obtiene una conclusión correcta. Ah, ya. A partir de dos proposiciones que le da. Y luego, después de esas dos proposiciones, yo siempre vean la estructura del problema, chicos. Si Ariana recibió la torta, ¿cuál de las siguientes alternativas ya representa la conclusión correcta obtenida por Ariana? Entonces, chicos, fácil, hago mi gráfica. ¿Está bien? Todo valiente es osado. A ver, todo valiente, quien es valiente es osado. Eso es lo que me está diciendo. Todo quien es valiente es osado. Primer dato. Segundo dato. Nadie que sea osado es temerario. O sea, el grupo osado, nadie que sea osado es temerario. Son disjuntos entonces. Ya. Entonces creo, están los dos datos, por lo tanto, de esas dos proposiciones tenemos, formalizando, mira, nadie que es osado es temerario. Entonces, son disjuntos. O sea, no hay ningún valiente que sea temerario. Entonces, dicen, todos los temerarios son valientes. Eso es falso. ¿Qué opinan? Ningún valiente es temerario. Ningún valiente es temerario. Está correcto, ¿no? Todos los osados son valientes. Todos los osados, no, hay osados que no son valientes. ¿Quién? Falso. ¿Algunos osados son temerarios? Falso. ¿Sí o no? Entonces, vamos, ningún valiente es temerario. La clave es B. Hay una sola clave correcta. Que ustedes lo han resuelto, estoy seguro. ¿Está bien? ¿Sí? Muy bien, chicos. Ok, Samantha. Muy bien. Veamos un tercer ejemplo. Tercer ejercicio material, ¿no? Las profesiones de Rodolfo, Manuel, Edu y Edwin son médico, abogado, ingeniero y psicólogo.
No necesariamente ese orden, si cada uno tiene una profesión y además se sabe qué, ¿no? Me dan 3 datos y me preguntan quién es el ingeniero y quién es el abogado en ese orden. Ya, ¿correcto? ¿Qué tal? ¿Se han vacilado con ese ejercicio? ¿Sí? Ya. Dice, Manuel no es psicólogo. Edwin y el abogado son amigos de Manuel y Rodolfo es el médico. Ustedes vean de arriba abajo o de abajo arriba y vean qué dato les es más conveniente. Voy a hacer un diagrama sagital. Rodolfo, Manuel, Edu y Edwin. Médico, abogado, ingeniero y psicólogo. Esos son los datos. Un diagrama sagital. Ah, quería aclararle, la palabra no necesariamente en ese orden, ¿qué significa? No necesariamente en ese orden quiere decir que Rodolfo podría ser médico, o que Manuel podría ser abogado, o que Edu ingeniero, o que Edwin psicólogo. Eso es lo que significa. Porque otra cosa sería que diga que en el texto ninguno en ese orden. Ninguno quiere decir ahí sí, no hay escrito de izquierda a derecha, ninguno coincide. Cuidado, hay que leer bien, ¿no? Bueno, creo que el último dato está mejor, ¿no? Dice, Rodolfo es médico. Ah, ya. Entonces, ese dato me sigue, ya está, hay una relación. Luego, el primer dato que dice, Manuel no es psicólogo. Si Manuel no es psicólogo, Manuel tiene que ser abogado o ingeniero. ¿Qué dice el segundo dato? Edwin y el abogado. Edwin y el abogado. ¿Cierto? Entonces quiere decir que Edwin no es abogado. Son amigos de Manuel. Manuel tampoco es, ¿qué cosa? Abogado. Entonces Manuel, de acuerdo, será el ingeniero. Y Edu el abogado. Y Edwin el psicólogo. La clave sería de... ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Claro. Ahora, una cosita. La tablita, ¿no? Siempre me piden tablita. En realidad, para los problemas de deducción simple, usar el diagrama sagital con la tabla es lo mismo. Pero en deducción compuesta, o sea, cuando hay más variables, ahí tengo que ver qué conviene, ¿no? ¿Qué técnica conviene o qué herramienta, ¿no? ¿Ya? Dependiendo del contexto del problema, los datos, la variable, etc. Bien, de nuevo, ¿ya? La tablita. Rodolfo no es médico. ¿Rodolfo es médico? Sí. Como Rodolfo es médico, anulo. No sé si lo he programado, ¿eh? Ah, ya, yo lo programé. Como es cierto, entonces, ya. Anulo fila y columna. Muy bien, ¿es cierto? Ese es el dato que me dan, por ahí empecé. Luego dice, ¿qué cosa? Segundo dato dice, Edwin y el abogado son amigos de Manuel. Edwin y el abogado son amigos de Manuel. Entonces Manuel y Edwin no son abogados, por lo tanto el abogado es Edu. Anulo fila y columna. Y finalmente cuando dice Manuel no es psicólogo, eso implica que el psicólogo es Edwin. Anulo fila y columna. Por lo tanto deduzco que Manuel es el ingeniero. ¿Quién es el ingeniero? Obviamente Manuel. ¿Y quién es el abogado? Obviamente Edu. Recontra seguro de lo que acabamos de hacer. Listo. ¿Está bien? Veamos el ejercicio 4 para terminar esta parte de la sesión y pasar a la siguiente lámina. Se ha entendido, ¿verdad? Se está entendiendo todo, ¿verdad? Ya me dicen nomás, ¿eh? No hay problema. Entonces, la idea es que nos llevemos bien, ¿no? Bueno, hoy es domingo, que parece un día de semana por todas las fiestas, ¿no? De fin de año. Bueno, el ejercicio 4, ¿no? Dice, aritmética, álgebra, geometría y trigonometría son cursos dictados por 4 profesoras, Patricia, Valeria, Karina y Susana. No necesariamente en ese orden, ¿correcto? Se sabe que te dan 3 datos. 4, ¿no? Acá hay un cuarto dato. Y te preguntan, la única amiga de Patricia, te dicen, ¿cuál es la relación correcta? Muy bien, entonces, estamos, ¿no?
¿Qué hacemos, chicos? Leer 2 veces, ¿no? Puedo usar una tabla o un diagrama sagital, ¿no? Vamos a poner el diagrama sagital, los sujetos y los cursos que dictan, ¿no? Muy bien, las chicas, ¿no? Vamos empezando. A ver, vamos a leer, dice. Karina es amiga de la que enseña geometría. O sea que Karina, ¿no? Así de simple. Karina es amiga de la que enseña geometría. O sea que Karina no enseña geometría. Segundo dato, la profesora de álgebra no conoce a Valeria ni a la que dicta trigonometría. A ver. La profesora de álgebra no conoce a Valeria ni a la que dicta trigonometría. O sea, hay una profesora, de las 4 hay una que no conoce a otras 2. Claro, sigo leyendo. Como dice Valeria, o sea, Valeria no dicta álgebra, ni tampoco Valeria dicta trigonometría. Valeria no dicta álgebra, ni tampoco trigo. O sea, Valeria dicta ¿qué cosa? Valeria dicta o bien aritmética o bien geometría. Claro, ¿no? Porque dice, la profesora de álgebra no conoce a Valeria. Entonces Valeria no dicta álgebra, ni Valeria dicta trigonometría. Entonces ya sé que Valeria o dicta aritmética o dicta geometría. Tercer dato dice, Susana y la profesora de trigo son amigas en común de la profesora de geometría. Susana y la profesora de trigo, ella y la profesora de trigo son amigas en común de la profesora de geometría. Acá me doy cuenta que Susana es amiga de quién, de la profe de trigo, por lo tanto no dicta trigonometría. Son amigas en común de la profesora de geometría. O sea, Susana no dicta ni geometría ni trigonometría. Susana, ¿qué debe dictar? Aritmética o álgebra. Así de simple. ¿Está bien? Voy deduciendo eso, ¿no? Y por último dice, ¿no? O sea, ya hay 3 chicas que son amigas en común, ¿no? De acá, de este dato, ¿no? Y por último, la única amiga de Patti es Susana. La única amiga de Patricia es Susana. Su única amiga. Entonces, Patricia tiene la única amiga de Patti es Susana. Si la amiga de Patricia es solo Susana, pero eso no significa que Susana tenga una sola amiga. Susana puede tener otros amigos. Para ella y para Patti, su única amiga es Susana. Pero para Susana tiene otros amigos, pues. Si justamente lo dice en la premisa anterior. Susana y la profesora de trigo y la profesora de geometría. Entonces quiere decir que Susana, Karina y Valeria, ellas son amigas en común. Así de simple. ¿Está bien? ¿Estamos? Listo. Son amigas en común entonces. Entonces, si la profesora de álgebra no conoce a Valeria ni a la de trigo, entonces es claro que la profesora de álgebra, ¿quién es? Tiene que ser Patricia. La profesora de álgebra tiene que ser Patricia, sí o sí. Porque ella solo tiene una amiga. Y la de álgebra no conoce a otros 2, entonces está correcto. Patti es la de álgebra. Y Karina, obviamente, es amiga de la de geometría. Entonces Karina enseña trigonometría. Por lo tanto, Valeria enseña geometría, ¿cierto? Y Susana, obviamente, partidas de álgebra y Susana es aritmética. ¿Vamos? ¿Sí? Así de simple, chicos. ¿Está bien? Listo. La clave, entonces, ¿cuál es la relación correcta? Que Valeria enseña geometría. Listo. Así de simple. ¿Estamos? Listo, chicos. Claro. Por los 4 datos que me dan, Patti
enseña álgebra, ¿cierto? Karina no enseña geo, Karina enseña trigo. Muy bien, veamos. Vamos a pasar a la siguiente lámina, ¿eh? Siguiente tema. Así es, chicos, ¿no? Es el lunes, pareciera que fuera el lunes. Vamos a pasar a la otra, al segundo tema. Que son problemas de trazo de figuras, ¿no? Supongo que se han vacilado, ¿no? Interesante tema. Vamos cargando la lámina. ¿Qué horas son? 9:07, allá. Bien. Se ve la lámina, ¿no? Muy bien. Bueno, chicos, entramos a trazo de figuras. En trazo de figuras, este es un tema interesante porque a veces es un tema que algunos, profe, que por aquí, que por allá. Lo que pasa es lo siguiente. Se trata de que yo voy a dibujar una figura sin levantar la punta del lápiz ni repetir ningún tramo. Y el trazo de esa figura es de manera continua, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo dibujar así, mira, hice un trazo continuo, no levanté la punta de mi lápiz óptico, ni repetí ningún tramo, ¿no? Entonces, normalmente en los exámenes, si bien vienen con figuras obviamente poligonales, no le va a venir esto. ¿Cuándo será eso? No, imagínate. Porque nadie ingresaría, porque nadie puede calcular la longitud de esto, ¿no? Esa sinoides, esa figura amorfa. Necesitamos 3 años y medio de matemática para poder calcular esto. Y ser matemático, ¿no? No, nosotros vienen problemas poligonales nada más. Círculos, rectángulos, triángulos, ¿no? Cuadrados. Figuras poligonales. Bien, eso en primer lugar, ¿no? Claro. Ahora, del problema original creo que todos conocen, se trata de lo siguiente, ¿no? Se trata de que todo empieza con el matemático Euler, ¿cierto? La idea era visitar unas islas en Europa del Este, en la ciudad de Königsberg. Esas islas estaban unidas por algunos puentecitos. El problema estaba que en esa época se repetían los puentes. Para pasar a ir a una isla tenía que repetir varias veces el mismo puente. Entonces, se le buscó al matemático el que resuelva este problema, que fue turístico, miren, un problema turístico. Entonces, ¿qué es lo que hizo Euler? Estudió el problema y se dio cuenta de varias cosas, ¿no? Interesantes. Claro, dio nacimiento a la matemática discreta, pues también está Arnold, está Kauman, están otros matemáticos, pero él lanzó algunos criterios de matemática discreta que hasta hoy en día se utilizan con fuerza en todas las áreas de ciencia y ingeniería y también en trabajo social, administración. No vayan a pensar que esto es para matemáticos, no. Esto que ustedes utilizan todos los días en las diferentes profesiones, inclusive en medicina. Ahora, la idea es, ¿no? Esta semana, ver 2 tipos de problemas, ¿no? Problemas, figuras de un solo trazo. Figuras de un solo trazo. Y trazo mínimo. Ese es el objetivo de la clase de esta segunda parte. Cuando una figura de un solo trazo y cuando es la figura de trazo mínimo. La siguiente clase, que la vamos a ver el próximo viernes, hablaremos de varios casos de trazo mínimo, que ustedes ya tienen el material, creo, ¿no? Ya estamos, ¿no?, uniformizando las clases. Muy bien, entonces, Euler se dio cuenta de lo siguiente, ¿no? Que era importante ver el concepto del vértice, nodo, lugar o ciudad,
o isla. Era importante ver qué clase de... Eso fue lo que él descubrió y eso ayudó mucho a formalizar la matemática discreta. Que a partir de ahí empieza todo. Entonces, figura de un solo trazo se refiere a construir una figura, ¿no? Sin levantar la punta del lápiz ni repetir ningún tramo, ¿no? Ahora, además, estudiamos, como ya lo dije, figuras que se pueden realizar, pues, ¿no? Figuras poligonales. No podemos estudiar figuras como la anorfas, ¿no? Donde necesitas otro tipo de conocimiento, ¿no? ¿Ya? Entonces, de eso se trata. ¿Estamos? ¿Sí? Ahora, por ejemplo, ¿no? Mira. Ahí está, ¿eh? Una figurita, ¿no? Entonces, dibujar esta figurita sin levantar la punta del lápiz ni repetir ningún tramo, obviamente es un reto. ¿Cierto? ¿Está bien? Figura un solo trazo. Pero acá, ¿no? Un poco difícil, ¿no? Porque Euler estudió los vértices. Es difícil que esta figura sea un solo trazo. Difícil, ¿no? ¿Y por qué? Porque ustedes saben que Euler descubrió la importancia de los vértices impares, ¿cierto? Entonces, vamos. ¿Qué cosa es un punto par? Un punto par es aquel punto que tiene una cantidad par de líneas asociadas. Este es par. ¿Por qué es par? Porque tiene 4 líneas. Acá, par tiene 4 líneas. 4 líneas. Parece que fueran 3. No, son 4. Hay 4 líneas asociadas. Este también como es par porque hay 2 líneas. O sea, se le llama par porque tiene una cantidad par de líneas asociadas. Esta figura todos son pares. En cambio, ¿no? Hay número de partes, hay 8 vértices pares, ¿no? 8 pares. Bien. Punto impar es aquel donde concurren una cantidad impar de líneas. O sea, puede ser 1, 3, 5, 7, ¿no? Ok. Por ejemplo, aquí, ¿no? Impar porque tiene 3 líneas. 3, 3, ¿no? Aquí estamos viendo un cubo, por si acaso. Cubo hecho de alambre. Una estructura de alambre. ¿No? O puede ser simplemente un dibujo. Podés estructurar un dibujo. Si es un dibujo, y vamos a ver en general una figura, ¿no? Este sería impar. Este no, ni este. Serían pares. ¿Te das cuenta? Ahí está. Si es una figura y no es una estructura de alambre, esto que está acá sería un par, porque tiene 4 líneas. Acá también. 4 líneas. Si fuera esto una figura, en general. ¿Sí? Si es una estructura de alambre, son alabeados, ¿no? ¿Sí o no? Son alabeados. No es lo mismo una figura que una estructura de alambre. Bueno, entonces yo observo que ahí hay 8 impares, ¿no? A ver. 8 impares. Número de vértices impares. Esto es un ejemplo. Si es una estructura de alambre, habrá 8 impares y ningún par. Pero si solo es un dibujo, cualesquiera, esto tendría 2 pares. Muy bien, siempre hay que ver el texto del problema. Sigo. Muy bien. En realidad en este tema, cuando yo tengo más de 2, y voy a regresar aquí a la lámina, ¿me cuenta? Cuando yo tengo más de 2 vértices impares, E mayor que 2, son problemas de trazo mínimo. Si el número de vértices impares es más de 2, ya es un problema de trazo mínimo. ¿Ven? Entonces, Euler estableció 3 teoremas iniciales. Vamos a ver el primer y segundo teorema.
que lo vamos a llamar casos, ¿no? Para poder detectar y facilitar si es o no de ver si una figura es o no de un solo trazo. Muy bien. El primer caso, cuando en la figura todos los puntos son pares, ¿no? Entonces, para que se pueda retrasar la figura sin levantar ni repetir un tramo, es necesario que todos los puntos sean pares. Por ejemplo, ¿no? Todos son pares, mira. Está viendo la figura, ¿no? Por acá se huele café, ¿eh? Ya, ahí se está oliendo café, chicos. El cafecito, ahí está a su lado. ¿Está bien? Ya. Muy bien. Todos son pares, ¿no? Entonces, diríamos que figura un solo trazo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Lo siguiente, que cuando en una figura todos son pares, es figura un solo trazo y además, donde empieza, termina. ¿Está bien? Supongamos que empiezo aquí, en este punto. Ahí voy a terminar. Empiezo, sigo, continúo. Hasta ahora no he repetido ningún tramo. Mira, terminé. Donde empiezo, termino. Es figura un solo trazo. ¿Todos de acuerdo? Eso tiene que estar claro para ti. Segundo caso, cuando la figura tiene, ¿no? Por ejemplo, esta figura. Cuando la figura tiene dos vértices impares y el resto par. ¿No? Tiene dos puntos impares, siendo los demás pares. ¿Qué dice este caso? Que cuando la figura tiene dos impares, porque acá hay tres líneas asociadas, mire Cantimba, debo empezar por uno de ellos y terminar en el otro. Así, mira, voy a empezar por este, así. Y termino en este otro, mira. ¿Te diste cuenta? El resto son pares, obviamente, ¿no? Fácil, ¿no? Entonces, él figura también de un solo trazo, para que tengas una idea clara. Entonces, ahí he puesto una figura, un rectángulo. Tengo tres vértices pares y dos impares. ¿De acuerdo? Como tiene dos impares, es figura un solo trazo. Entonces, la teoría que hice, empieza en un impar y termina en el otro impar, o viceversa. O viceversa, ¿no? Puedo empezar en este y terminar en el otro, o al revés, ¿no? Vamos a empezar por este. Mira, subo, bajo, terminé. En ningún momento he repetido. ¿De acuerdo? Y sigue siendo figura de un solo trazo. ¿De acuerdo? Tercer caso. Cuando la figura tiene más de dos puntos impares. Aquí sí la cosa cambia. Y es un problema de trazo mínimo. Entonces, aquí hay que usar, ¿no? Un poquito ya la definición, ¿no? Entonces aquí, y acá lo escribo, para dibujar la figura de manera continua, hay una longitud mínima. Va a ser igual a la longitud de la figura más la longitud que se repite. Eso es. Así de simple. El número de tramos a repetir como mínimo está dado por la siguiente fórmula. Pues ya saben, si yo quiero hallar la longitud mínima es la suma de la figura más la longitud de los tramos a repetir. Ahora, para saber qué tramos a repetir, no lo sabemos qué tramos. Lo que sí sé cuántos. Será número de impares menos 2 sobre 2. Ojo, la fórmula solo me dice cuántos, pero no me dice qué tramo, qué específica, qué precisamente, ¿no? Ni cuánto mide. Entonces, el número de puntos impares en la figura es siempre un número par. Los trazos a repetir no deben ser consecutivos. La fórmula garantiza el número de tramos a repetir, pero no precisa cuál.
O sea, no sabemos quién. Entonces, ¿no? Otra cosita, yo les dibujé, les hice este dibujo rápidamente y le dije, ¿no? Si empiezo aquí, termino aquí y viceversa. Y eso se tiene que cumplir, ¿no? Empiece uno y termine en el otro siempre. ¿Está bien? Ya. Veamos un ejemplito, ¿no? Un poquito más. ¿Está bien? En la figura tengo un rectángulo, sus diagonales, fue dibujada con lápiz sin levantar el punto de papel y solo trazo continuo. Realizando el recorrido mínimo, hallar la longitud. Ya, mira. Yo me doy cuenta de lo siguiente. Este es impar. Este es impar. Impar. 4 impares y un par, que está en el centro. Obviamente esto mide 3, es un rectángulo, ¿no? La diagonal obviamente mide 5 porque esto es un rectángulo, ¿no? Esto es ángulo de 90, pero no es necesario ponerlo, pero es bueno recordarlo. Listo. ¿Está bien? ¿Sí? Listo. Entonces me dice, allá la longitud. Y obviamente se refiere a un recorrido mínimo. ¿Qué hago? Simplemente eso. Ya están los 4 impares. Es claro que voy a usar la formulita. 4 menos 2 sobre 2. Un tramo voy a repetir. ¿Cuál es ese tramo? Puede ser un tramo de 3, puede ser un tramo de 4 o puede ser un tramo de 5. ¿Sí o no? Le podría dar esto. Empiezo ahí en A, doy la vuelta, repito y llego a D y realicé la figura. O puedo empezar en A, repetir CD y terminar en B. Repito un tramo de 4. O puedo empezar en B y terminar en D. Pero repito un tramo de 5. ¿Te das cuenta? No me conviene. Entonces puedo repetir un tramo de 3, un tramo de 4, un tramo de 5. ¿De acuerdo? Me conviene repetir un tramo de 3, que es el más pequeño, este. Porque el recorrido debe ser mínimo. ¿De acuerdo? Y entonces, será la longitud de la figura más lo que voy a repetir. Como repito un tramo de 3, ahí está. La longitud de la figura creo que no hay problema, ¿no? Porque son figuras poligonales, ¿no? 3, 4 y 5 por 2, ¿no? La clave sería A. Qué rápido pasa el tiempo, chicos. Muy bien. Un ejemplito más. Acá le he puesto dos ejemplos más. Por ejemplo, aquí tengo una estructura de alambre. ¿Te das cuenta? Una estructura. Lo tiene que decir. El contexto es una estructura de alambre formada por un cuadrado, una circunferencia de radio 2. Por lo tanto, el lado del cuadrado tiene que medir 4. Creo que eso está claro, ¿no? Claro, porque si está inscrita el radio, este es el centro, el radio, esto mide 2, pues, ¿no? El diámetro es el lado del cuadrado. Y 2 variadas perpendiculares, ahí está, correcto. ¿Cuál es la mínima longitud que debe recorrer una hormiguita para dibujar o para pasar por toda esa estructura? Miren lo que te pregunta. Para pasar por toda la estructura. Entonces, esta es una estructura, ¿correcto? Ya. La hormiga no te dice dónde. De eso se trata, chicos. Esta semana estamos viendo problemas de trazo mínimo donde tú tienes que dibujar y recorrer lo mínimo posible, pero no hay ninguna condición. Tú estás libre, tú escoge por donde te da la gana. Entonces, lo primero que tienes que identificar es la cantidad de impares que pueda tener la figura. Por ejemplo, aquí es impar, porque tiene 5 líneas. 1, 2, 3, 4, 5. Impar, impar, impar. Tiene 4 líneas, 4 vértices impares. Este es par, la del centro y los vértices. Entonces yo ya sé que el número de vértices impares es 4. Es claro que voy a tener que repetir, ¿no? Voy a tener que repetir un tramo.
¿Está bien? Ya, ahí me detengo. A veces se hacen problemas por la longitud de la figura, que en adelante le voy a llamar LO, longitud de la figura. LO, ¿qué significa? Longitud de la figura, para entenderlo, ¿ya? Bueno, la longitud de la figura, un cuadrado, como mide 4, 4 por 4, 16. Un cuadrado por el lado 4. Pero también tiene dos líneas, ¿no? Dos diámetros, 4 y 4 más 8. No mide 4 aquí este diámetro y este de otra horizontal, no hice dos perpendiculares. Ya, pues esto mide 4. Y acá también mide 4, por eso, más 8. Más, ¿qué cosa? La circunferencia, 2pi por el radio. O sea, 4pi. Nada más. O sea que todo, ¿cuánto mide? 24 más 4pi. Porque tú sabes que la longitud de circunferencia es 2pi por el radio. Eso creo que está claro para ti. Muy bien. A veces va a ser fácil hallar la longitud, otras veces tediosa. Como yo sé que voy a repetir un tramo, ¿qué tramo me conviene? Entonces acá me quedo. ¿Podría ser un tramo de cuánto? Porque recordar, aquí me detengo. Un tramo que se repite, ¿qué cosa es? Un tramo que se repite es aquel tramo que es la unión de dos vértices impares de longitud mínima. De longitud mínima, chicos. ¿Ya? Entonces, un tramo que se repite es de longitud mínima. Por ejemplo, se puede repetir este tramo, mira. Todo este tramo. O si quieres lo pinto así para que te des cuenta. ¿Cómo repetir este tramo? Pasa por ahí mismo. Pero al hacer eso, este vértice tendría 6 líneas. Y se haría par. ¿Por qué? Porque hay 5 líneas negras y una azul. Entonces es par. Acá también se vuelve par. Y sería el tramo que se repite. Por ejemplo. ¿Y cuánto mediría? Porque esto mide 2. Entonces el tramo sería ¿cuánto? 4. Un tramo de 4. Podría ser, porque un tramo que se repite es unión de dos impares y de longitud mínima. Pero según la figura. Ahora, obviamente, ¿me conviene? ¿Conviene? A ver. Como toda la circunferencia mide 4pi, entonces también podría ser este, mira. Este arco. ¿Este arco cuánto mide? La cuarta parte de 4pi, pi pues. ¿Y pi cuánto vale? 3.14. 3.1416. Es claro que 3.14 es menor que 4. Por lo tanto, me doy cuenta que mejor me conviene repetir el arco. ¿Está bien? Me conviene repetir el arco. Creo que hasta ahí creo que has entendido. Y es por eso que la longitud, ¿no? Empiezo en un impar, voy, dibujo, sigo mi figura, repito ese tramo y ya está. Empiezo en un impar y termino en otro impar. Empiezo aquí y termino aquí. Eso en otras palabras, chicos. Inicio, fin. Por lo tanto, casi la figura. La longitud obviamente sería 24 más 4pi, más lo que repito que es pi, pues, un tramo de pi. Todo sería, ¿cierto? ¿Está bien? ¿Sí? 24 más 5pi. O sea que la clave sería A. Recuerda que toda la longitud es 24 más 4pi. Lo que se repite es pi. Listo. Sigo. ¿Qué tal? ¿Resolvieron? Esto vino en la evaluación, ¿no? A ver, ¿qué razón? Ups. Ya, no hay media, está bien. Esto vino en la evaluación, ¿no? ¿Lo hicieron? La figura muestra que está formada por 3 cuadrados cuyo lado miden 4. Y en cada una de ellas circunferencias inscritas. Allá. Haya la longitud mínima que debe recorrer la punta del lápiz y levantar el punto de papel. Allá. Para realizar la figura. Mira, lo primero que observo es lo siguiente. Los datos. A veces se hacen problemas con los datos. La longitud de la figura, que ya les he dicho que lo voy a denotar con LO. Tengo el lado 4, ¿no? El cuadrado, ¿no? Entonces, es claro que 4 por 4, 16 sería el perímetro del cuadrado. Y como son 3 cuadrados, 3 por 16. O sea, eso es 48. ¿Estamos?
¿Está bien? ¿Sí? Ahora, por otro lado, veo aquí un hexágono y una circunferencia inscrita. Como es circunferencia inscrita, el radio va a valer 2. ¿No? Porque esto es 2, 2. Entonces sería 2pi por 2, o sea, 4pi. Pero como son 3 circunferencias, sería 12pi. Ya, ¿está bien? Creo que ahí porque creo que esa ha sido la dificultad, porque algunos alumnos me preguntaron esto. ¿Ya? ¿Qué más? Y por último, el hexágono, porque también hay 3 hexágonos. Entonces, las circunferencias, cuadrado y ahora hexágono. Estoy intentando recordar. Entonces digo, como son hexágonos, ¿no? Este es el centro. Entonces aquí sí, si esto mide 2, en realidad los hexágonos, cuando estás en las diagonales principales, dividirse ese triángulo equilátero. Entonces vale 2, 2, 2. Ah, ya, está correcto entonces. Los lados del hexágono miden 2. Los lados del hexágono miden 2. Ahí está. Entonces sería 12, ¿no? Cada hexágono mide 2. 6 por 2, 12. Está bien. Y ya tienen una idea de la longitud de la figura. Muy bien, hasta ahí me detengo. Ahora vamos al problema en sí. Si tú revisas bien la figura, descubres lo siguiente. Este vértice es impar porque tiene 7 líneas. Este vértice también es impar, 7 líneas. El resto de vértices, todos son pares. No hay ningún otro impar. Entonces digo, como tiene 2 impares, esta figura es figura de un solo trazo. Está ok, entonces. No necesito repetir nada. La longitud de la figura, como ya les dije, ¿no? ¿Cierto? ¿Está bien? Sumando, sacando bien la cuenta y todo, ¿no? Sí, sacando bien la cuenta, todo lo demás, ¿no? 16 por 3, todo eso. Acá es por 3, ¿no? Mira, sacando bien la cuenta y colocando todo, ¿no? ¿Sí? Ya. Entonces, como son solo 2 impares, no hay nada que repetir. Entonces, ¿qué se cumple? Que la longitud mínima es igual a la longitud de la figura. Por lo tanto, toda la figura mide 88 más 12 pi. Por lo tanto, la clave es B. ¿Te diste cuenta? Bueno, acá lo puse para saber de dónde sale, ¿no? Ya. Listo. Bien. Creo que retrocedo por si acaso alguno tomó foto. No tengo que repetir nada. Este es un caso particular donde la longitud mínima es la misma longitud de la figura. Bien. Veamos, el problema 5 creo que todos se han vacilado. ¿Está bien? Dice, las figuras que indica a continuación fueron dibujadas con un papel sin levantar la punta del lápiz y de un trazo continuo, realizando un recorrido mínimo. En cada una de las siguientes afirmaciones, indicar si es verdadero o si es falso. Marque la secuencia correcta. Bien, chicos. Entonces, me sirve para hacer un test de cómo van las figuras, ¿no? Entonces, miren, el concepto son todos sobre esa figura. ¿Listos? Ya. En la primera afirmación que dice, al dibujar la figura 3, se repitió como mínimo un trazo. Entonces, vamos a resolver uno por uno. Primera afirmación, habla sobre la figura 3, esta que está aquí. Entonces, la afirmación, ¿no? Primero veo, ¿cuántos impares tiene? Solo tiene 2 impares. Si tiene 2 impares, es figura de un solo trazo. No tiene que repetir nada. ¿Cuál es la afirmación de la 1? Que como mínimo repite un trazo. Entonces, la afirmación es falsa. Esta afirmación falsa. No hay nada que repetir. ¿Está bien? Segunda afirmación. Dice, las figuras 1 y 2 se repitió como mínimo 5 trazos.
En la figura 1, a ver, miren, número de vértices impares, 12. 12 impares. Es claro que utilizo la formulita y 12 menos 2 sobre 2 me da 5. Voy a repetir 5 tramos. ¿Está bien? Lo mismo en la figura 2. Todos los impares. 5. 5 son 6, ¿no? A ver, 3, 6. 6 arriba y 6 abajo, 12. Aplico la formulita y también tengo 5. Entonces, dice, al dibujar la figura 1 se repitió como mínimo 5 trazos. Eso es verdad. La segunda afirmación es cierta. Tercero, chicos. Tercero, al dibujar la figura 4, se repitió como mínimo 2 trazos. Se repitió como mínimo 2 trazos. A ver. ¿Cuántos impares tiene? 6. Por lo tanto, debe repetir 2 tramos. Entonces, la afirmación es verdadera. ¿Está bien? ¿Sí? Y por último, al dibujar la figura 3, dice, para hacer un recorrido mínimo, dio lo mismo empezar el recorrido por cualquier punto. Oiga, cuando la figura tiene 2 impares y el resto par, pues no da lo mismo. No puedo decir, dio lo mismo empezar el recorrido en cualquier punto. Eso no es cierto. Porque si este es impar y este otro es impar, tendrá que empezar por uno de los dos y terminar en el otro. No puede empezar por cualquiera. Por lo tanto, esa afirmación, ¿no?, es falsa. Entonces, es claro que la clave B de bueno, como ustedes lo han resuelto. Hay retrocedos por ahí. Ahí, ¿no? ¿No hay dudas? ¿Hasta ahora cómo vamos? Ya. Sigo. La figura 6. 6 dice, o problema 6. Antes, chicos, un ratito, ¿ya? Vamos a resolver primero el problema 8. Primero voy a resolver el problema 8, ¿ya? ¿Sí? A ver, encuestita, les voy a hacer una encuestita. Porque yo sé que han revisado, no me digan que no. ¿Están de acuerdo que la clave en el problema 8 es A? A ver, díganme sí o no. Si la clave es A. Porque ustedes lo han revisado. ¿Qué opinan? Estoy esperando. Ustedes lo han hecho. Estoy preguntando si la clave es A. Ustedes me dirán si es cierto o es falso. Los que dicen sí están de acuerdo con la clave A. Los que dicen no, obviamente que no es la respuesta. Bien. Sigo esperando. Tengo 5 segundos más. A ver. Pon. Ya, mira. Entonces, vamos a leer. Dice, la figura mostrada representa letras, islas, las cuales están bañadas por un río. Las islas y la tierra firme están conectadas por puentes. Una persona que se encuentra en la isla D, es una condición, ¿ah? Una persona que se encuentra en esta isla de acá, inicia su recorrido en D y debe pasar por todos los puentes y terminar en tierra firme. La tierra firme puede estar acá arriba o acá abajo. ¿Cuántos puentes por lo menos será necesario repetir para lograr su propósito?
Ah, interesante la pregunta. ¿Cómo resuelvo esto entonces? Porque esto siempre me preguntan, entonces hay que ser claros. Bien, todo lo que tenemos son figuras, pero lo que yo les iba mostrando en los problemas anteriores son grafos. Cuando yo les dibujé una cosa como esta, es un grafo. Cuando ustedes vieron así, no, ah, ya, es un grafo, todos son grafos. Entonces, mira, vamos a deducir hoy día de una gráfica a un grafo, porque no es lo mismo una figura que un grafo. Primero, los grafos están hechos de nodos y arcos, o puntos, o vértices y líneas. En este caso, las siglas A, B, C, D, E son lugares, pero también la tierra firme. La tierra firme también es lugar. Le he llamado, ¿no? Le he llamado, como acá hay un río que separa, tierra firme hacia arriba y tierra firme hacia abajo. Yo le mando T y R. Y los puentes son las que conectan la tierra firme con la isla B o la isla A unida con la isla E. Puentes. Esos puentes los voy a representar con líneas. Todas las líneas que estoy dibujando son los puentes. No me veo ninguno, ¿no? Están todos, ¿no? Ya identifiqué todos los puentes. Recuerda, ¿cuántos lugares hay? A, B, C, D son 5. T y R, lugares también, son 7 lugares. 7 vértices. Por si acaso. ¿Y cuántos arcos? ¿Cuántos puentes o arcos? ¿Cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿No? ¿Cierto? 3 arriba, 3 abajo, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ¿no? Entonces, son los puentes. Ahora mira, ahí está. Los separo y ahí tengo. ¿Qué les parece? ¿Está bien? Estamos, ¿no? Ya. Entonces, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 arcos hay en total. Muy bien, bueno, lo estoy viendo para identificar. Pero yo me doy cuenta de una cosa. ¿Quiénes son los impares? Los impares es A, la isla A, la isla E, la tierra firme R, que está hacia abajo, y la isla D. Esos son los impares. Hay 4 impares. Y si hay 4 impares, ¿de acuerdo? Obviamente voy a repetir un tramo. Número de vértices impares, 4. Entonces digo, si hay 4 impares, no, voy a repetir un tramo. ¿Cierto? Entonces, ojo, un ratito. Es cierto, voy a tener que repetir un tramo. Eso es verdad, ¿no? Porque esto sería número de tramos a repetir, 4 menos 2 sobre 2. Esto no es problema. Ya, pero acá no era la pregunta es bien clara, dice, una persona se encuentra en la isla de aquí, o sea, se encuentra en este impar. Inicia su recorrido, debe pasarse por todos los puentes, y terminar en tierra firme. O sea, debe pasar por toda la línea verdes. Entonces, chicos, y debe terminar en tierra firme. Entonces, ¿qué tierra firme debe terminar? Ya no puede terminar en T, porque es par. Tiene que terminar en qué tierra? En la tierra firme R. Si debe terminar en R y debe empezar en D, es claro que el tramo que repetir va a ser el puente AE. ¿Te das cuenta? El puente AE debe repetir. Por lo tanto, la clave es C. ¿Entendieron? Uy, ya un ratito, mamacita hermosa, te robaré unos minutos, ¿ya? Ya.
Listo, me está avisando acá el tiempo, ya. Creo que se ha entendido, ¿no? Eso es lo más importante, que ustedes lo hayan entendido. ¿Está bien? En cambio, el ejercicio 6 y 7 ya es mucho más fácil, ¿no? En la figura mostrada, ABC de un rectángulo, si P corre solo puntos medios, ¿cuál es la menor longitud en centímetros? Fácil. Ahí tienen la figura, ¿sí o no? Identifican los impares. Hay 8 impares. Aplico la formulita. Voy a repetir 3 tramos. Evidentemente, ¿qué tramo voy a repetir? Lo más pequeño, pues. Pero recordar que si esto mide 12, el lado del rectángulo, esto mide 6, 6. Y aquí en la horizontal, 8, 8. Eso también hay que tener en cuenta. La diagonal si es 16 y es 8, todo es 20, pero la mitad sería 10, 10. Lo voy a poner por si acaso, no voy a hacer algún rebelde. Ya. ¿Está bien? ¿Sí? Ya está. Entonces, me conviene repetir 3 tramos, donde me dé la gana, porque dice la menor longitud. Entonces, donde me dé la gana, pero la idea es que sea mínimo. Entonces, me conviene repetir los tramos más pequeños. ¿No? ¿Cierto? ¿Quiénes serían? El tramo de los más pequeños, un tramo de 6, otro tramo de 6 y un tramo de 8. No hay otra. La longitud de la figura es fácil de hallar, ¿cierto? Sí, empiezo en un impar, sigo, empecé en P, acá empezamos. Empiezo en P, ¿no? Hago todo mi recorrido, repetí un tramo, bajo, sigo, repito y terminé. Empiezo en P y termino en D. Hice mi recorrido. Por lo tanto, está correcto. El recorrido mínimo sería, voy a repetir 2 tramos de 6 y 1 de 8, y la longitud de la figura, obviamente, ¿no? ¿Cierto? Es 124 más 20, 144. La clave, obviamente, es B de bueno. Listo. Eso lo han resuelto, estoy seguro, ¿no? No tienen problemas. Y el problema 7, falta poquísimo tiempo, y el problema 7, identifico todos los impares también. Solo que aquí me dice, determina el menor tiempo. Oiga, la velocidad es igual, la velocidad por el tiempo es la distancia recorrida. Entonces el tiempo será igual a la distancia recorrida entre la velocidad. Solo que en este caso la distancia va a ser la mínima. ¿Por qué? Porque me piden el menor tiempo. Si yo quiero el tiempo mínimo, la longitud que recorro debe ser mínima. La velocidad no va a cambiar, es constante, el movimiento retenido uniforme. Entonces acá represento una estructura, ¿ves? Una estructura de fierro cuya arista mide 2, ahí está. Entonces, una hormiga camina a velocidad constante. Su velocidad de la hormiga es 0.5 centímetros por segundo. Entonces, hay que recorrer, ¿no? Identifico todos los impares, son 8. Ahí está. Claro que la diagonal, ¿cuánto mide, chicos? 2 raíz de 2, ¿no? No hay problema ahí, ¿no? Las diagonales de caras, mide 2 raíz de 2. ¿Por qué? Porque si esto vale 2, esto vale 2. Y como es un cubo, esto en el piso es 90, entonces es claro que 2 raíz de 2, ángulo 45, ¿no? Para aquellos que por ahí no les gusta geometría. Entonces, tiene 8 impares, voy a repetir 3 tramos. Como voy a repetir 3 tramos, y todo mide lo mismo, puedes escoger cualquiera. Yo escojo estos 3, mira. ¿Cuánto mide? Tramo de 2. Pero lo más bonito, chicos, es que estos impares ahora son pares. ¿Y qué queda? Me quedan 2 impares. Siempre que ocurra eso, deben quedar 2 impares. En uno de ellos empieza y en el otro termina. Como lo he hecho aquí, empiezo, ¿no?, en uno y termino en el otro. Ahí está. Por lo tanto, el recorrido mínimo sería repetir estos 3 tramos de 2, ¿no? Estos 3 tramos de 2,
más la longitud de la figura. Esa es la longitud mínima, ¿no? Porque son 4 diagonales, 4 por 2 radios y 12 aristas, ¿no? Esa es la longitud de la figura. El tiempo sería la longitud de la figura entre 0.5. Eso me da 60 más raíz de 2, más 16 raíz de 2, y la clave es A, como todos ustedes han hallado. ¿Está bien? ¿Sí? Listo, chicos. ¿Está bien, no? Bien, creo que todos han resuelto las claves. Esto ya lo tienen. Ya lo hice. Esas son las claves, chicos. Bien, creo que entramos al recreo. Tienen que tomar su maca, hoy es domingo, yo sé. ¿No? Hasta la próxima, chicos. Que sería el próximo viernes.